vamos a continuar en el libro de Joel, capítulo 2. Bien, tenemos ahí 2, del 12 al 27 para hoy. Ya pasamos ahora la mitad del libro, hemos visto la mayoría de las cosas negativas y ahora vamos a empezar a ver un poco las promesas de Dios. Si el pueblo se arrepiente, ¿qué es lo que hará Dios? El formato de los profetas, los libros de los profetas suele ser muy parecido, ¿no? Se describe el problema, se describe la solución, se describen las consecuencias si se obedece, ¿no? Y así vamos a ver hoy. Vamos a empezar orando y continuamos. Nuestro Padre, te damos gracias por traernos aquí, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que tenemos ahora para estudiarla. Pedimos que nos bendigas, pedimos que sea un tiempo provechoso para cada uno. Pido que me des claridad a mí, sabiduría para hablar, y pido que tú seas glorificado. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Jehová hará grandes cosas. Viene de versículo, no me acuerdo, 24, 25, por ahí. Viene esa frase más adelante. Pero bueno, para recordar, bien, el libro de Joel es respuesta a esta plaga de langostas que tuvo la nación de Israel, que fue una plaga muy seria. Langostas trajo, pues después, falta de comida, sequía, muerte de animales, o sea, desencadenó una crisis muy grande, crisis económica tremenda para el pueblo de Israel. Eran tiempos muy duros, bien, gente muriendo, bien, dificultades extremas. Y bueno, hemos visto un poco el desenlace de el por qué ocurrió, que esto es lo que estaba ocurriendo. Vimos, ¿no?, que aunque era un desastre natural y afectaba a individuos que sí que serían fieles a Dios seguramente, o gente que querría hacer lo bueno, con la nación de Israel estos desastres naturales venían como consecuencia directa de su desobediencia. No es así en el siglo XXIII, por lo menos no hay indicación bíblica, ¿no?, de que Dios enlaza desastres naturales con pecados. Es un error intentar saltar a conclusiones, pues si viene un huracán, no viene un problema, un desastre así, decir, pues eso es Dios juzgando aquí a este pueblo por esta cosa. Tienes que tener mucho cuidado, porque ¿de dónde viene tu autoridad para decir Dios está haciendo esto? Bien, podría ser, pero no hay indicación bíblica de que Dios trate así a los demás. Con el pueblo judío, Dios hizo una promesa, un pacto muy claro, ¿no? Les dijo, si sois fieles a nuestro pacto, si me obedecéis, si sois de testimonio a las naciones alrededores, yo los voy a bendecir, y si no lo hacéis, yo os voy a castigar. Van a venir estas cosas, ¿bien? Vivimos en tiempo, ¿no?, en un país donde pues, la gente ha casi abandonado a Dios. ¿Qué ha pasado? Vi que parpadeó aquí. A ver si lo conectamos. Vivimos en tiempos donde, pues, como país, parece que hemos abandonado completamente a Dios, ¿no? Muy pocas personas adoran a Jehová. No sé cómo comparará con los tiempos de Joel, cuando la gente abandonó a Dios. Yo suelo pensar que la gente no cambia mucho a lo largo de la historia. El corazón humano sigue siendo básicamente igual. Las costumbres cambian, ¿no? La cultura cambia, y desde luego hay cosas, acciones que cambian, pero el corazón en sí somos iguales que hace 3000 años. Así que yo no me imagino que es muy distinto al corazón del pueblo de hoy. Pero vivimos en era de gracia, por decirlo así, ¿no? Dios no castiga inmediatamente al pecado, como igual con el pueblo de Israel. Pero todo eso va a decir, ¿no? Este problema vino por el pecado de los judíos, y la solución, lo que Joel les mandó, era arrepentirse. Era decir, Dios, perdóname, vamos a corregir nuestro camino, vamos a volver a tu plan y hacer lo correcto para que tú nos bendigas de nuevo, ¿no? Ahora, como nación, aquí
desde luego, nuestro deseo es que las personas a nuestro alrededor vengan a Cristo y que dé una vuelta completa a este país hacia Cristo. Eso es desde luego nuestro deseo y por eso vamos a luchar, pero vivimos en tiempos donde muy pocos escuchan al Evangelio, ¿no? Muy pocos quieren saber nada de Dios. Dios tiene que hacer una obra muy grande para cambiar el rumbo de este país. Vamos a hacer todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestras fuerzas para conseguir ese cambio de rumbo, ¿no? Pero no está conectado directamente a nuestro bien económico o nuestra supervivencia como país. Pero, como digo, a nivel personal y en el tiempo de Joel, no solamente hay que tratar a nivel nacional del pueblo. Evidentemente, Joel predicaba a individuos. Joel hablaba a personas que, como tú y yo, vivían vidas más o menos dirigidas hacia Dios, más o menos dentro del plan de Dios, eran o más o menos obedientes. ¿Y cuál era el mensaje de Joel a esas personas? Pues era lo mismo: arrepiéntete, busca a Dios, haz lo correcto, ¿no? Tú eres una pequeñita parte de la nación, pero tú tienes la responsabilidad de, pues, hacerlo, o sea, el mismo mensaje que da la nación, ¿no? Arrepentirse, buscar el bien, y eso es lo que tenemos nosotros también. Así que la aplicación realmente es igual para nosotros y para el pueblo de Israel en estos tiempos. Bueno, dice el versículo 12. Por eso estamos hablando de las consecuencias, todo lo que está pasando, ¿no? Por la devastación. En el capítulo 2 vimos que viene el día del Señor. O sea, ha ocurrido mucho mal, pero viene más mal. Vienen consecuencias más drásticas en el futuro. No ha llegado lo peor hasta ahora, por lo menos lo peor para los pecadores. Por eso, pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y esa frase es importante. No convertirse en palabra y ya está. O sea, convertirse del todo, eso significa arrepentirse, dar una vuelta. Y de hecho la palabra aquí, convertíos, realmente es volveos a mí. Os habéis ido, os habéis alejado como pueblo, hay que volver. Acuérdate que la posición inicial para el humano era en perfecta comunión con Dios, ¿no? Dios les creó a Adán y Eva cerca de Él. No es normal esta distancia de Dios en la que vivimos hoy en día. Cristo, la historia de la Biblia es traer a la humanidad una vez más vuelta a Dios. Como cantamos antes, ¿no? Cara a cara le veremos a Dios un día en el futuro. Esa es la historia de la Biblia. Traernos de vuelta a tener comunión con Dios, comunión cercana, ¿no? Comunión íntima. Y eso es lo que Dios dice al pueblo: volveos, convertíos a mí con todo vuestro corazón, al 100%, no dejando ninguna parte de tu vida fuera, traerlo todo a mí. Dice, con ayuno y lloro y lamento, o sea, tomándoselo en serio, ¿no? No en plan, vamos a celebrar aquí, no, o sea, está diciendo, volveos, y hay que arrepentirse, y el arrepentimiento significa humillarse y llorar y decir a Dios: lo he hecho mal, ¿no? Por eso el ayuno, el lloro, el lamento. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Esto lo mencioné la semana pasada, ¿no? Pero la costumbre antigua, en señal de sufrimiento, en señal de dolor, si moría una persona, o sea, para lamentar, ¿qué hacías? Se rasgaban los vestidos, se rompían pues el manto, la ropa que uno tenía, se dejaba mal, y eso era una señal de lamento, igual que hoy en día pues la gente se pone el negro para estar de lamento, ¿no? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, Dios dice: no me importa lo que hagáis con la ropa, o sea, eso es externo, eso se puede fabricar, o sea, eso puede ser mentira muy fácilmente. Rasgar el corazón, o sea, que dentro de vosotros haya lamento de verdad, que se rompa vuestro corazón por el pecado. Algo que, incluso como cristianos, debemos preguntar, debemos mirar a ver si nos rompe el corazón el pecado.
la salvación es decir, Dios, me arrepiento, ¿no? Me duele lo que he hecho y lo que es mi vida ahora. Me rompe el corazón, por favor, perdóname. Y como cristianos maduros que seguimos pecando, debe haber esa misma rotura de corazón cuando pecamos, porque seguimos pecando todos, ¿no? Y eso, o sea, Dios está diciendo, tómalo en serio. A Dios le duele el pecado, a ti también te debería doler. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y dice otra vez, y convertíos a Jehová vuestro Dios, el que os hizo. Pertenecéis ya a Dios, ¿no? Volver a vuestro Dios. Porque misericordioso es. Misericordia, ¿qué significa? No castigar cuando uno merece castigo. ¿No? Por el pecado, Dios debería castigar y Dios frena el castigo por su misericordia. Eso es lo que significa misericordia, ¿no? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. La ira en sí, la ira en sí no es mala. Ahora, muchas veces nosotros nos airamos y actuamos mal en la ira, ¿verdad? O nos airamos por algo que no deberíamos airarnos. Pero la ira en sí no es un pecado, porque Dios se aira contra el pecado, ¿no? Dios se enfada, le da angustia el pecado. Pero Dios es tardo en castigar, o sea, no responde en pasión a esa ira. Igual que deberíamos ser así nosotros. O sea, una cosa es enfadarse, otra cosa es enfadarse y decir algo malo o actuar en enfado, actuar de una forma mala. Enfadarse muchas veces es correcto, ¿no? Muchas veces es lógico y lo que se debería hacer, pero el actuar en ese enfado deberíamos ser tardos a la hora de responder. Es tardo para la ira a Dios y es grande en misericordia, ¿no? Es perdonador. También deberíamos aprender de eso a veces. Pero perdona, o sea, ofrece oportunidad. Bien. Y se duele del castigo. Todos los que son padres, pues, los que somos padres, pues sabemos que el castigo duele más al que está castigando, si se está haciendo correctamente, ¿no? Si se está haciendo en amor, duele más al que castiga que al niño o a la persona. ¿Por qué? Pues porque no es una respuesta en enojo, no es me has enfadado, por lo tanto actúo, es voy a hacer algo que es difícil, algo que me duele por tu bien, no algo porque sé que te va a ayudar. Y así es Dios. Dios no disfruta del castigo, lo que dice Joel. Se duele al castigar. Bien, pero Dios lo hace. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Y es curiosa aquí la pregunta, ¿no? Porque no lo está diciendo Joel como una cosa cierta aquí. Porque el pueblo ha cruzado la raya. O sea, el pueblo no merece el perdón de Dios, porque o sea, el contrato que había hecho el pueblo con Dios era, si nos mantenemos fieles, Dios nos bendice. Ahora, el pueblo se había salido del contrato, el pueblo se había abandonado a Dios, no merecía misericordia de parte de Dios, no merecía segunda oportunidad, o tercera, cuarta, quinta oportunidad. Pero Joel dice, Dios es misericordioso, quizás os dé una vez más otra oportunidad. Ahora, en cuanto a la salvación, Dios, por decirlo así, da infinitas oportunidades. O sea, Dios nunca llega al punto más allá del perdón con un pecador. Todo aquel que clama, Dios le perdona. ¿Bien? Dios siempre perdona al que se arrepienta en contexto del Nuevo Testamento, en contexto de la salvación. ¿Bien? Pero aquí, en cuanto al pueblo, pues no lo tenían seguro. Dios sí que les dio misericordia hacia ellos. O sea, volvieron a la estabilidad, pero volvieron a pecar y al final los judíos fueron llevados en cautiverio por su pecado, ¿no? O sea, llegó el punto donde Dios sí que les castigó de
les sacó de su nación. Pero Joel les dice, no, ¿quién sabe si volverá? Se arrepentirá Dios. O sea, ya no más castigo, ya ha sido suficiente. El pueblo está preparado a obedecer una vez más. Y dejará bendición tras de él. O sea, después de todo este mal que ha ocurrido y está ocurriendo, porque cuando habla Joel están en medio de la crisis, ¿no? Quizás incluso después de todo esto haya bendición de parte de Dios. Salga algo bueno de todo esto, es lo que está diciendo. Y dejará bendición, esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. O sea, es curioso. Dice, quizás Dios sea bueno con vosotros, os dé bendición. ¿Y qué sería esa bendición? Esa bendición sería para dárselo a Dios en ofrenda. O sea, imagínate, estás en esta crisis, estás en este momento difícil. Si Dios te saca, y en este contexto estás por tu propio pecado, ¿no? A veces estamos en problemas, a veces hay crisis en nuestra vida que no son por culpa de un pecado. Pero aquí en este contexto sí lo eran, ¿no? Y en nuestras vidas también a veces. En este caso era por culpa del pecado. Si se arrepentían y Dios les sacaba de ello y traía incluso bien después de toda esta tragedia, ¿esto qué sería? Sería simplemente para volver a dárselo a Dios en ofrenda. La ofrenda aquí, la palabra está hablando seguramente de la ofrenda de trigo, la ofrenda de pan, que era uno de los tipos de ofrendas que daban los judíos, y ese pan después lo comían los sacerdotes, ¿no? Pero habían muchos tipos de ofrendas diferentes y el de pan era agradecimiento. Era decir, Dios, gracias por darnos cosecha, gracias por darnos pan. Yo te ofrezco esto en agradecimiento. Y libación era más el lado de representar sacrificio. Libación era el sacrificio que solía ser vino, que se cogía en un jarrón y se vertía el vino sobre el altar. La primera ofrenda, la ofrenda de trigo, lo comían los sacerdotes. El segundo era muy simbólico, porque era derrochar completamente el vino. O solía ser vino, ¿no? Era algún tipo de líquido. Era decir, yo vacío mis reservas, vacío mi vida, la doy para Dios y claro, Dios en su diseño de los sacrificios y todo esto, pues esto nos apunta mucho a lo que fue la sangre que Jesús dio en la cruz, ¿no? Que salía de su costado sangre, salía por su cuerpo sangre. Y esta libación viene a representar el sacrificio de uno mismo, ¿no? El dar lo que tú eres, darle a Dios tu propia persona. Entonces, puede ser que Dios os bendiga. ¿Y qué deberíais hacer con esa bendición? Directamente volver en agradecimiento a Dios y en sacrificio y libación para Dios. O sea, esa bendición que os da Dios sería para que aprendáis a ser agradecidos, para que aprendáis para que reconozcáis que lo que tenéis es de Dios. Los tiempos malos deberían hacer que agradezcamos los tiempos buenos. No siempre respondemos bien, no. A veces los tiempos malos vienen y la gente pues se enfada con Dios aún más y se aleja de Dios. Los tiempos malos deberían hacernos agradecer las bendiciones de Dios. Y eso es la respuesta sana, es la respuesta correcta. Porque no merecemos bendiciones de Dios. Como los judíos hemos roto completamente nuestra parte del contrato, nuestra parte de lo debido, lo hemos fallado completamente. Somos pecadores. No somos obedientes como humanos a Dios, ¿no? Por lo tanto, las bendiciones son para agradecer, no son nuestro merecido. Vivimos en tiempos donde todos creen que se merecen más de lo que reciben. Y hoy hay ayudas
para todos y para todo, casi, ¿no? O sea, vivimos en tiempos de muchísimos derechos humanos, derechos para todo tipo de personas, que son derechos porque la ley dice que son derechos, no son derechos desde siempre. O sea, no son derechos porque la Biblia, o sea, algunos sí, ¿no? Derechos básicos sí, ¿no? Pero hay muchos derechos además en el siglo XXI que nunca han existido para muchos grupos diferentes, ¿no? Vivimos en tiempos donde hay mucho para recibir y aún así la gente es como más con la mentalidad de que se merece lo que recibe y más. No sé si lo digo bien, ¿no? Pero la gente cree que se merece incluso más de lo que recibimos. Y así es igual el corazón humano, ¿no? Así somos. Pero no merecemos bendiciones de parte de Dios. Merecemos solamente castigo. Y debemos aprender a ser agradecidos por lo que sí que nos da. Bueno, continuamos, ¿no? Versículo 15. Tocad trompeta en Sión. Sión es otra vez el monte donde está Jerusalén, ¿no? ¿Para qué se toca la trompeta? La música, o sea, en este caso, la trompeta es para convocar una asamblea. Es tocar la trompeta, la gente oye la trompeta y dice, hay que ir, ¿no? Dice, proclamad ayuno y convocad asamblea. Ayuno es dejar a un lado la comida y el preparar la comida y todo el tiempo asociado con eso y decir, hay algo más importante ahora que la comida. Tocar trompeta, proclamad ayuno, convocad asamblea, o sea, todos venid. ¿Por qué? Porque hay algo importante que hacer. Hay algo más importante que tus huertas y tu comida y incluso comer. Reunid al pueblo, santificad la reunión. O sea, santificar es apartarse, ¿no? Que todos vengan unidos, se santifiquen, juntad a los ancianos, congregad a los niños, todo este lenguaje, es decir, absolutamente todos, esto afecta a todos. Hay que actuar, hay que responder, ¿no? Hay que hacer algo, no podemos ser pasivos aquí. Tenemos que actuar, tenemos que convocarnos. Dice, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara incluso el novio y su tálamo la novia. Los recién casados también, todos, es tan importante, ¿no? Todos tienen que venir porque esto es de la mayor urgencia. ¿Qué vamos a hacer cuando nos convoquemos en Israel? O sea, ¿qué está diciendo? Pues, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Tengo aquí foto, esto es de artista, ¿no? Pero del templo de Salomón, que sería el templo de estos días. Habían tres cosas principales, ¿no? Tienes el templo, que es donde entraban los sacerdotes, había el lugar santo y el lugar santísimo dentro. Estaba el altar enorme, donde se ofrecían los sacrificios, venía toda Israel, se ofrecían sacrificios, y esto es el mar de bronce, creo que se llama en Levítico. Ahí es donde había agua para purificarse. Imagínate, mucha sangre involucrada en los sacrificios y eso era para que los sacerdotes se purificaran, tanto ceremonialmente o simbólicamente como literalmente, para lavarse las manos y limpiarse. ¿Bien? Y es artístico, no se sabe mucho detalle de cómo era, ¿no? Pero me imagino que habría para que se lavaran las manos y agua fresca y eso. Bueno, cuando dice entre la entrada y el altar, pues simplemente está hablando de la zona aquí del templo, donde podían estar todos, no solo los sacerdotes. Bien, dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Dice, vamos a convocarnos todos para que los sacerdotes oren por todos nosotros. Perdona a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. Tu heredad significa los que son tuyos, los que te pertenecen. Para que las naciones se enseñoreen de ellos. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y aquí hay mucho que desempaquetar. Joel dice, a ver, todos despertaos, escuchad la trompeta, convocaos. Venir todos a Jerusalén,
hay que tratar con este problema, hay que tratar con esto. Recuerda, estamos en tiempos de crisis, ¿no? Estamos en tiempos donde la gente se está muriendo de hambre. Están intentando encontrar un poquito de comida por donde haya, porque se lo han comido todas las langostas, ¿no? Pero dice, olvídate, ayuna. Es fácil ayunar cuando tienes mucha comida de reserva, ¿no? Pero ayuna, aunque no haya comida de sobra. Ven, esto es urgentísimo. ¿Qué vamos a hacer? Pedir perdón, pedir que Dios no nos entregue a nuestros enemigos. Porque, a ver, el peligro principal de los judíos, acuérdate, estos son tiempos diferentes, tiempos donde hay guerras constantes entre todas las naciones. Un pueblo débil era comido por sus vecinos, ¿bien? Tiempos donde la guerra era una amenaza constante, era lo de todos los años. Y o sea, un pueblo que no tenía comida, pues eran débiles, no tenían fuerza y caían a sus enemigos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir, no es vamos a venir y orar que Dios saque las langostas de aquí, ¿no? Que es igual como trataríamos nosotros con la petición. Pero Joel nunca habla de eso, ¿no? Nunca ora, pues que venga un viento tremendo y saque de aquí las langostas y que caiga lluvia y que nos venga todo este bien. No. Pues dice, ¿cuál es la raíz del problema? Porque hasta que se trate con la raíz del problema, las cosas no van a cambiar. La raíz del problema es el pecado. Es que habéis abandonado a Dios. Entonces, vamos a orar. Dice, perdona, oh Dios, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no digan dónde está su Dios. Y esto llega a, o sea, la identidad misma de los judíos como portadores, como antorchas al mundo anunciando el poder de Jehová. O sea, el propósito de los judíos era ser testimonio de Jehová a los de alrededor. Y cuando estaban en estos tiempos extremos y Dios les estaba castigando, ¿qué testimonio tenían? Pues no tenían testimonio porque eran pecadores, no estaban siendo diferentes a las naciones de alrededor, estaban pecando. Y eso fue el problema con los judíos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Que no servían como antorchas, no servían como testimonio a los pueblos. Exactamente lo que dijo aquí Joel que no debería pasar es lo que pasaba. La gente decía, ¿dónde está su Dios? Si están ellos sufriendo igual que nosotros o más que nosotros. Ha venido una plaga, todos se ríen de los judíos porque supuestamente Dios les iba a proteger. ¿Y qué está pasando? O sea, estaban siendo de reproche al nombre de Dios. Y eso era el problema fundamental aquí. O sea, la consecuencia más grande era que se estaba burlando del nombre de Dios por culpa de los judíos. Y eso es lo que dice Joel. Hay que cambiar. No puede ser esto. Esto nos tiene que despertar. Bien, continuamos. Y Jehová, solícito por su tierra, o sea, dispuesto a sacrificar. Jehová, que le importa su tierra, ¿qué hará? Perdonará a su pueblo. ¿Por qué? O sea, está diciendo porque Dios ama a su pueblo. Dios os ama a pesar de vuestro pecado, a pesar de lo mal que habéis hecho. Dios os ama y os perdonará, ¿no? Aquí no hay un a ver si ocurre o no. O sea, esta parte de la promesa es firme. Dios va a perdonar si os arrepentéis. Dios igual no os libra de las consecuencias de lo que habéis hecho, no, pero sí o sí os perdona. Y eso es, como digo, esa es la promesa que tenemos nosotros también. Dios va a perdonar siempre al que se arrepiente. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto, aceite, todo lo que habéis perdido. Y seréis saciados de ellos, o sea, habrá en abundancia, para que comáis y que sobre. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. O sea, vendrá el día donde nunca más vais a tener
problemas con las naciones alrededor. Nunca más vais a sufrir. Bien, esto todavía no se ha cumplido, ¿verdad? El pueblo de Israel sigue siendo de oprobio, siguen siendo rebeldes en gran parte, ¿no? El hermano Moyano, que apoyamos aquí como iglesia, él ha pasado su vida entera ministrando a judíos, al pueblo judío. Son muy duros, no quieren saber nada de Dios en gran parte. Esto todavía no se ha cumplido, pero esto es promesa, esto es profecía y va a venir a ser. Yo os envío pan, mosto, aceite, seréis saciados. Nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y haré alejar de vosotros al del norte. Aquí se mezclan ideas. Como vimos al principio del capítulo, Joel habla tanto de la plaga existente, la plaga de langostas que está ocurriendo, como está profetizando de tiempos futuros, de un ejército que vendrá del norte. No se sabe qué país. La gente ha nombrado países a ver si se puede adivinar lo que ocurrirá en el futuro. Pero estamos hablando del futuro aquí, las cosas pueden cambiar, los países vienen y se van, ¿no? Pero en el futuro, y esto está hablando del futuro, vendrá nación, bueno, seguramente se reunirá el mundo contra Israel y atacarán desde el norte. Es la idea, esto lo vemos en Apocalipsis también. Bien, haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Destruiré el ejército, les mandaré para atrás. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. La idea, estos dos mares, están hablando, por cierto, del mar Mediterráneo y el mar Muerto. Bien, o sea, se puede saber, estos son regiones geográficas. Y tendría que haber puesto mapa, pero no lo pensé. Pero imagínate un ejército que borda, o sea, que toca desde el Mediterráneo hasta el Mar Muerto, que son muchísimos kilómetros. No voy a poner el número porque no puedo hacerlo así en un momento. Pero son muchos kilómetros. Bien, estamos hablando de un ejército enorme, futuro. Difícil saber exactamente. Pero, como la plaga de langostas, ¿bien? Que cubría toda Israel. O sea, parecido, hablando pero de un ejército futuro de algún tipo que vendrá contra Israel en el día del Señor. Recuerda que Joel está hablando de tiempos presentes para ellos y tiempos futuros, ¿no? El día futuro, venidero, el día del Señor. Pero el ejército bordará, o sea, si bajan del norte, bordarán a su derecha el mar Mediterráneo y a su izquierda el mar Muerto, ¿bien? Así de grande. Y Dios los echará para atrás, caerán en los dos mares, es la idea. Exhalará su hedor, la idea es de los que